Bienvenidos a la clase ¿Cómo organizar de forma eficiente? En la clase anterior respondimos a la pregunta ¿Cómo planificar?, que era el primer paso del proceso administrativo. En la clase de hoy nos centraremos en la segunda etapa del proceso, la organización. Al finalizar esta clase conoceremos los conceptos claves de la organización, las diferentes formas de estructurar una empresa y los pasos que debe seguir para lograr una organización eficiente. Para ello estudiaremos primero qué significa organizar, formas de organizar una empresa y qué pasos y técnicas podemos utilizar para organizar. Pero antes de comenzar, te reto a resolver el siguiente desafío. Imagina que la empresa donde eres jefe de administración tiene problemas de organización entre las áreas y los equipos. ¿Qué formas de organizar propondrías? ¿Qué pasos y técnicas utilizarías para organizarla mejor? Como siempre, estas preguntas puedes resolverlas al finalizar esta clase. Comencemos. ¿Qué es organizar? ¿Te ha tocado organizar alguna actividad como cumpleaños, algún evento especial, alguna actividad en la empresa o algo familiar? Considera esa experiencia y trata de pensar en una definición de lo que significa para ti organizar. Lo que sí es importante que tengamos claro que sin una estructura no puede haber una organización. Y es que la organización es tan o más importante que la planificación, pues nos permite asignar las responsabilidades para la ejecución de esos planes. Por otro lado, la organización, al ser la segunda etapa del proceso administrativo, trata de dar una estructura general para poder asignar estas responsabilidades con el fin de cumplir la planificación. Ahora bien, ¿qué establece una buena organización? La organización nos permite establecer el cómo se dividirán las tareas, cómo se coordinarán los esfuerzos y cómo se asignarán las responsabilidades para lograr una operación efectiva. Esto impacta directamente en el rendimiento y la eficiencia de la empresa. Para ello, se definirá primero una estructura, es decir, cuál va a ser la disposición y la correlación de las funciones para lograr los objetivos. En segundo lugar, la sistematización, que implica cómo se van a coordinar las actividades y los recursos económicos, los recursos humanos para lograr esa eficiencia. En tercer lugar, la asignación o la agrupación de las actividades y las responsabilidades específicas que va a tener cada uno. Y en cuarto lugar, la jerarquía, los niveles de autoridad y la responsabilidad para poder simplificar las funciones. Para poder organizar, es necesario considerar ciertas normas o principios claves. Primero, que se debe cumplir los objetivos. Cada rol, cada asignación de tarea debe procurar contribuir a los objetivos de la empresa, del plano del área. En segundo lugar, las tareas se especifican para lograr una mayor eficiencia y que las personas que tengan las habilidades para desarrollar dichas tareas lo puedan hacer de forma más eficaz. A eso también se le llama la especialización. En tercer lugar, se establece la jerarquía, es decir, la claridad en los niveles de autoridad y de comunicación. Además, sumado a lo anterior, se da responsabilidad. Eso quiere decir que damos la autoridad necesaria para que las personas a las cuales le hemos asignado las tareas puedan ser responsables y empoderarse de lo que se le ha asignado. Debe existir además una unidad de mando. Eso quiere decir que los colaboradores reportan a un solo superior. Esto muchas veces no lo entienden en todas las empresas y a veces hay personas que tienen dos jefaturas y las jefaturas a veces piden cosas diferentes y eso puede generar un problema de organización. Es súper importante entonces que entendamos que debe existir un escalafón y que cada grupo humano debe reportar a un solo jefe y así sucesivamente. Además, debe haber una difusión de las funciones y de las responsabilidades. Deben ser explicadas de forma clara, ojalá por escrito, al momento de que la persona entre a un área o al momento en que se contrata a una persona. Además debe existir un ámbito de control. Eso quiere decir que los jefes supervisan un número adecuado de colaboradores. Es importante que le demos esa capacidad. Muchas veces sobrecargamos a algunas jefaturas y no son capaces al final de poder hacer una supervisión correcta de los trabajadores y eso también nos puede generar problemas de organización. Además, debe existir una coordinación. Eso quiere decir que debe haber un equilibrio
y una colaboración entre equipos, áreas y partes de la empresa. Y finalmente, debe haber una continuidad. ¿Eso qué significa? Significa que debe haber una adaptación constante para poder asegurar el crecimiento sostenible de la empresa. Una vez entendimos qué significa la organización, es importante entender qué estructura puede tomar una empresa o de qué manera la podemos organizar. A esto también se le denomina la departamentalización. Existen varias formas de organizar en la empresa. Va a depender mucho del tipo de negocio, de la estrategia que ésta tenga y de los objetivos que quiera conseguir. Las más comunes hoy en día son la funcional, la geográfica, las organizaciones por producto o unidad de negocio, las organizaciones por cliente, por proceso, por proyecto y la matricial. Veamos en detalle qué significa cada una. La primera, la organización funcional, agrupa funciones, como bien dice su nombre, similares en departamentos especializados, como por ejemplo el departamento de venta, de marketing, de finanzas. A su vez, tiene un encargado, un gerente del área, que tiene a su vez diferentes responsables también de los otros equipos. Por ejemplo, acá, a modo de ejemplo, tenemos la gerencia de marketing, donde existe un gerente de marketing, que tiene a su vez a su cargo un jefe de marketing, que a su vez dependen de él un community manager o un analista de marketing. Así también lo podríamos ver con un jefe de venta que tiene a su cargo ejecutivos de venta. De esta forma entonces, en este organigrama, así se llama esta forma de mostrar o de visualizar una estructura, nos permite entender que este tipo de organización es una de las más comunes en la empresa, porque muchas de las empresas que hoy día existen en el mercado tienen diversas líneas de producto y esta forma de organizar es ideal para este tipo de empresas. Las empresas de vestibles, las empresas de retail, etcétera, tienen estructuras similares. La segunda, la organización geográfica, se basa en una estructura que depende justamente de la ubicación que tiene, puede ser la sede, el local, o donde está la sucursal de la empresa. Cada región va a tener su propio equipo y sus responsabilidades. Esto funciona mucho para bancos con diferentes sucursales a nivel nacional o incluso empresas internacionales que replican justamente sus funciones en cada una de las sucursales. Por ejemplo, acá vamos a tomar como ejemplo este organigrama donde tiene diferentes gerencias por zona. Está la gerencia de la zona norte, que a su vez tiene las sucursales que dependen de esa zona. Por ejemplo, acá en el caso de Chile tenemos la zona norte, que está Antofagasta y Iquique, por ejemplo, y que a su vez dentro de esta misma sucursal, este gerente tiene a cargo otros jefes. Ya a esta forma de organizar se le denomina la organización geográfica. La tercera es la organización por unidad de negocio, también puede ser vista como por marca o por línea de producto. Este tipo de organigrama es muy útil para empresas que ofrecen diferentes productos que son importantes y que muchas veces están tan posicionados que requieren una administración de esta forma. Por ejemplo, CCU tiene diferentes gerencias por líneas de negocio, el gerente de Pepsi, gerente de Quaker, gerente de Gatorade. Y, por ejemplo, CCU tiene diferentes gerencias por sus líneas de producto o por sus unidades de negocio. Por ejemplo, la gerencia de Pepsi, la gerencia de Quaker, la gerencia de Gatorade son diferentes unidades de negocio que a su vez tienen su propio gerente de marketing, su propio gerente de ventas, su propio gerente de producción. La organización por cliente se enfoca en atender a las necesidades de segmentos específicos. Es importante que nosotros, en la medida que vayamos conociendo los diferentes organigramas, entendamos que además se pueden ir combinando. Por ejemplo, un banco también puede tener una organización de este tipo cuando lo agrupa, por ejemplo, por banca persona, por banca empresa o por, en el caso de persona también, lo puede agrupar por la gerencia de banca select o bancas premium, dependiendo del banco, ¿ya? Que agrupan a los clientes por el nivel de ingreso o el nivel de inversión. En quinto lugar, tenemos la organización por proceso. Este tipo de organigrama sirve mucho para empresas que tienen líneas de producción y quieren optimizar esa cadena de producción y operación. Acá se separa por esos procesos claves que tiene la empresa. Por ejemplo, una manufacturera
puede tener la gerencia de diseño, la gerencia de producción y la gerencia de distribución. También están las organizaciones que se estructuran por proyecto. Estas básicamente les es muy útil a empresas que tienen equipos temporales para proyectos específicos que trabajan justamente de forma multifuncional y además buscan promover también la innovación o la colaboración. Muy útil en empresas consultoras o en empresas que se dedican a hacer proyectos más de innovación. Una agencia también pudiese tener este tipo de organización. Y finalmente tenemos la organización matricial. Esta es una combinación de múltiples líneas de mando para lograr una mayor flexibilidad y una coordinación. Opera en diferentes áreas y tiene proyectos y equipos especializados. Esto puede ser útil para, por ejemplo, institutos o universidades que tienen muchas sedes a nivel nacional, donde tienen las gerencias por área, pero a su vez cada sede tiene su propio equipo, por ejemplo, de finanzas, que depende de la sede más central, y también sus propios equipos de marketing, de comunicaciones, pero que dependen de la gerencia de marketing de la matriz. A este tipo de empresas, entonces, se le denomina las organizaciones matriciales. Bueno, acabamos de ver entonces de qué forma podemos organizar una empresa. Va a depender, como digo, del negocio, de la estrategia y de los objetivos. Ahora vamos a conocer cuáles son los pasos y las técnicas que podemos utilizar para poder organizar. Algunos pasos de forma simplificada pueden ser los siguientes. Enfocarse primero en los objetivos. Dividir el trabajo, coordinar y comunicar y establecer sistemas y procesos. En el caso del primero, de enfocarse en los objetivos, debemos establecer prioridades y urgencias. Para esto utilizaremos una matriz que se denomina la matriz importancia-urgencia, donde vamos a tener 4 cuadrantes y en base a ello vamos a priorizar qué tareas vamos a realizar. Si tenemos muchas tareas que realizar y esas tareas son importantes, o sea, tienen un alto impacto en el cumplimiento de los objetivos y no son urgentes, las podríamos agendar. Si tenemos tareas que son urgentes y además son importantes, tenemos que hacerlas sí o sí. Si tenemos tareas que no son tan urgentes y que no tienen tanta importancia, la podemos delegar al equipo o también puede ser a otra área dependiendo del nivel en el que nos encontremos en cuanto a jerarquía. Si tenemos tareas que son altamente urgentes, pero que son poco importantes, es preferible no hacerlas. Entonces acá lo importante es centrarse en poder darle prioridad a las tareas que son urgentes e importantes, a las que son poco urgentes y son muy importantes, las agendamos, colocamos una fecha para poder hacerlas, y a las que no son urgentes, tampoco son importantes, las podemos delegar. Ya me adelantaba, pero el organigrama es una muy buena forma y una de las formas más comunes de poder dividir el trabajo. Esta es una representación gráfica de la estructura jerárquica y de las relaciones de autoridad, o sea, quién depende de quién. Además, asigna las responsabilidades dentro de una organización. Es súper importante que así nuestra empresa sea pequeñita, mediana o grande, tengamos claro cuál es el organigrama, a quién nos debemos dirigir en caso de que necesitemos ver algo con una persona o necesitemos consultar algo o necesitemos que nos validen ciertas cosas. Estos organigramas lo podemos acompañar también de cuadros ocupacionales en el cual se establece el nivel jerárquico, el cargo y las responsabilidades. Es importante que cuando ustedes se incorporen o incorporen a otra persona a su equipo, le muestren el organigrama y le expliquen en qué parte del organigrama va a estar esta persona. Además, como ya adelantaba, pudiésemos utilizar el descriptor de cargo, que básicamente es ese descriptor que nosotros vemos cuando vamos a postular un trabajo o cuando publicamos la necesidad de un perfil, donde se especifican las funciones, el cargo y los requisitos. Una forma de aplicar el tercer paso, que implica coordinar y comunicar, es implementar mecanismos para una comunicación efectiva y fomentar la colaboración entre los equipos. Acá es importante entender que podemos utilizar diferentes formas. Acá se recomienda utilizar una reunión diaria de los avances cortita, que se les puede denominar daily, en el que se mencionan 3 cosas. ¿Qué hizo cada uno el día de ayer? ¿Qué hará hoy? Y cuáles son los contratiempos o las cosas que le están generando dificultades. Esto lo podemos hacer en una reunión cortita dependiendo de la modalidad en la que trabajemos, si es presencial, al inicio del día,
Si es online puede ser en una Meet, y que cada uno reporte lo que has estado haciendo y en qué cosas también está teniendo dificultades, porque de esa forma también alguien del equipo le pudiese ayudar, o si la actividad de esa persona repercute o tiene una tarea siguiente que depende de la otra persona, van a poder también entender ahí y poder adaptar los tiempos. También cuando nosotros establezcamos los canales de comunicación y estemos organizando el equipo, es importante establecer solo un canal en lo ideal. O sea, no tener WhatsApp, no tener Slack, no tener correo. La idea es que definamos cuál va a ser ese canal, porque al haber múltiples canales puede desordenarnos la organización y además puede implicar una desorganización, que es justamente lo que no queremos hacer. Entonces, definamos cuál va a ser ese canal. Va a ser por correo, va a ser por Slack, va a ser por WhatsApp, pero tengamos o tratemos de tener solo uno. El último paso para organizar es establecer sistemas y procesos. ¿Esto qué implica? Implica que tenemos que generar pasos súper claros de cómo vamos a llevar esta organización. Para esto podemos utilizar un método que se denomina el método Kanban, que implica establecer diferentes pasos como los pendientes, las cosas que están en curso, las cosas que están hechas y las cosas que están aprobadas. Por ejemplo, nosotros podemos buscar diferentes formas de establecer estos pasos, pero básicamente es qué es lo que me han solicitado, cuáles como los requerimientos, qué cosas les vamos a dar prioridad, y esto podemos utilizar además lo que decíamos al inicio, la de la matriz de urgencia e importancia, qué cosa está hecha y qué cosas están aprobadas. De esta forma entonces nosotros podemos ir visualizando el avance de las acciones, de los objetivos, y además podemos ir midiendo también la eficiencia de cada uno de ellos y quién es el responsable y cómo esta persona o cómo el equipo está avanzando, a ver también cómo podemos colaborar. También podemos utilizar los diagramas de proceso, ¿verdad? En el que explicamos cuál va a ser el proceso que seguiremos para cumplir cierto proyecto, cierta meta o cierto objetivo. Podemos basarnos también para organizar y coordinar las tareas de los equipos con diferentes herramientas como Asana, Trello, Monday, Project Excel inclusive, ¿ya? Pero es bueno que tengamos alguna herramienta que nos permita acceder en cualquier momento para poder revisar la responsabilidad y quién está a cargo de cada cosa. Para comunicar podemos utilizar Slack, Google Meet, Microsoft Teams, WhatsApp, etcétera, lo que nosotros definamos. Y para programar las tareas que vamos a hacer, bueno, ojalá utilizar algún calendario que nos permita tener esas reuniones que son importantes, esos avances que son importantes y no se nos pasen las actividades que son clave. De esta forma entonces vamos cerrando esta clase y podemos decir que organizar implica básicamente darle una estructura, asignar los responsables, asignar los recursos y las tareas para cumplir con la planificación. Existen diferentes formas de organizar: por funcional, geográfica, por producto, unidad de negocio, por cliente, por proceso, por proyecto o las organizaciones matriciales. ¿Cuáles son los pasos y técnicas que podemos utilizar para organizar? Primero, enfocarnos en los objetivos, dividir el trabajo, asignar los recursos y coordinar y comunicar al equipo. Y finalmente establecer sistemas y procesos para que todos entiendan cuál va a ser el paso a paso para cumplir cierta tarea, cierto proyecto o cierta meta. Ahora sí podemos responder al desafío original en el cual decíamos que nuestra empresa tiene problemas de organización. Para poder mejorar la organización de una empresa, sobre todo si es una empresa de servicios, podríamos considerar organizarla como una organización funcional, agrupada a los empleados por áreas específicas, como por ejemplo la contabilidad, el marketing o recursos humanos. Podemos también utilizar, si quisiéramos, por cliente, grandes cuentas o cuentas más pequeñas. Por proyecto también nos podría servir, o por área de conocimiento inclusive. Ya va a depender del enfoque que vayamos a definir, pero si es por ejemplo una empresa de servicio y más encima es una empresa de asesoría, yo sugiero organizarla por proyecto. ¿Qué pasos y técnicas debemos utilizar para organizar? Bueno, primero definir los objetivos y las prioridades de esos objetivos en base a esta matriz que mostrábamos recién de importancia, urgencia.
Podemos dividir el trabajo en tareas más pequeñas, podemos utilizar un organigrama para esto, establecer ahí también la estructura organizativa, con los roles claros y la cadena de mando. Además, podemos utilizar canales de comunicación efectivos, mientras menos mejor, para que vayamos comunicándonos y mostrando los avances de cada una de las tareas que hemos asignado. Podemos además documentar los procesos, los procedimientos y las políticas para asegurar la consistencia y el aprendizaje de la empresa. Todo esto al final nos va a ayudar a que podamos tener una mejor organización y a que cada uno de los empleados de los equipos se sienta responsable y pueda responder por las tareas asignadas. De esta forma entonces vamos finalizando esta clase. Continúa aprendiendo, continúa desarrollando tus habilidades empresariales. Nos vemos en la siguiente clase.